¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Hoy les traigo esta clase sobre recalentamiento de compresores. De la mano de la marca o de la firma Reacom SA, son los que fabrican los motocompresores y unidades condensadoras de Acmar o Acmarmetic, también es una marca, ¿no? Y está bueno que acá diga motocompresores, porque es un término que yo lo utilizo mucho y me dicen, no, son compresores. Bueno, acá el fabricante te está diciendo cómo se llaman. El recalentamiento del compresor es el tema del informe técnico. Nos empieza diciendo este informe técnico que el recalentamiento es uno de los más importantes problemas que afectan a los motocompresores desde siempre. De hecho, yo en un video que titulo Tres principales causas de falla en motocompresores, hablo de esto. Un gran porcentaje de las fallas del compresor en los sistemas de baja y media temperatura tienen su origen en el recalentamiento del compresor. Y acá voy a hacer una salvedad. En los de alta temperatura también el recalentamiento es perjudicial. Aunque acá no lo nombra, también hay que mencionarlo. No quiere decir que el informe esté mal, sino que es un dato extra que me pareció importante aportarles, porque muchos de ustedes les va a tocar trabajar con sistemas de baja y media aplicación de temperatura. Si no saben lo que es, tengo un video explicándolo para los miembros del canal. Pero cuando uno aplica alta temperatura o sistemas de alta temperatura, también se va a encontrar con compresores recalentados, que sufrieron un recalentamiento para ser más apropiados y más técnicos. Y acá dice, la experiencia del campo de aplicación indica que se pueden eliminar muchas condiciones de falla si las temperaturas del gas de descarga se reducen a un nivel razonable. Obviamente, si fuera posible diseñar un compresor que trabajara en las condiciones más exigentes, sin consecuencias por el recalentamiento, ello redundaría en beneficios de todos, o en beneficio de todos. Hay aproximaciones al diseñar un compresor que pueden minimizar los problemas de recalentamiento. Por ejemplo, una buena superficie de transferencia de calor hacia el exterior, contacto directo del metal a metal entre motor y el alojamiento del compresor, transferencia mínima de calor entre áreas de baja presión y alta presión del compresor, poco espacio nocivo, buen diseño del motor y enfriadores de aceite. Muchos ingenieros, técnicos, instaladores y usuarios se rehúsan a aceptar que hay límites para la operación del compresor. Presten atención a esto, porque lo está diciendo un fabricante de compresores, que la marca Agmar, yo me saco el sombrero, ¿eh? Agmar es palabra mayor para mí. Y te está diciendo que muchos usuarios o técnicos instaladores o ingenieros, escuchen esto, ingenieros también de obras, de proyecciones, se rehúsan a aceptar que hay límites para la operación del compresor. La clave del razonamiento lógico es: muchas instalaciones con condiciones desfavorables para el motocompresor funcionarán y enfriarán satisfactoriamente. La diferencia se encontrará en la vida útil del equipo. En nuestra vasta experiencia como fabricantes y reparadores, hemos visto compresores con más de 15 años de uso continuo que mostraban un grado notable de buena conservación. Concordando dicha observación con el comentario agradecido del usuario satisfecho por tantos años de fiel servicio libre de problemas. Y esto doy fe, gente, ¿eh? Esto doy fe. Desde que yo tengo uso de razón, la marca Acmar era la marca Acmar, acá en Argentina, ya era de las mejores. Son palabra mayor. Y tienen años y años de experiencia en el campo. Así que lo que ellos dicen lo dicen basándose obviamente en datos técnicos, pero en su experiencia también. Pero también hemos visto muchos casos con condiciones prematuras de desgaste. En ambos casos, una de las preguntas que hacemos al cliente referente a las condiciones de instalación y operación, siempre encontramos una estrecha, o a partir de las preguntas, se está un poco mal redactado, ¿no? Siempre encontramos una estrecha correlación entre esta y el consecuente estado del compresor. Bueno, acá va a empezar a hablar, ¿no? De las razones, condiciones de instalación, operación. Cuando el compresor dura poco, hay compresores que duran 15 años, por ejemplo, 10 años. Pero hay otros que tienen condiciones prematuras de desgaste. Tal vez te esté diciendo, mira, duró un año, dos, tres. Mientras que otros compresores de la misma marca duran 15 años, hasta 15 años. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, condiciones de instalación y operación. Ahí está la diferencia. ¿Cuáles son las condiciones de instalación
y operación. Y esto pasa con marcas de aires acondicionado. Me ha tocado a mí, lo voy a traer, modestia aparte, voy a traer la experiencia mía, que no es la misma que la de ellos, es mucho menor, pero también suma. Que me ha tocado de aires instalar un aire, no sé, Surrey, un aire BGH, Conqueror, Alaska, pónganle la marca que quieran, de la línea de New Sun, que son varias, son Philco, Sanyo, Standard Electric, en fin, cualquiera de esos, ¿no? Y hay equipos que los instala un técnico, los instala sin respetar las buenas prácticas, sin hacer lo que el manual pide, vacío con bomba de vacío no hace, no pone 3 metros de caño, no aísla por separados, etcétera. No respeta las distancias mínimas de flujo de aire, esto entendiendo que el aire es un fluido que enfría el equipo. De hecho, en uno de los compresores de Agmar dice enfriado por, y entre las opciones está aire. El aire es un fluido que nos rodea, que sirve para enfriar también, o para transmitir, para disipar calor, absorber calor, depende cómo se vea, en los motocompresores y las unidades condensadoras, por ejemplo. O para absorberle el calor en la unidad interior en modo frío y que me dé una sensación de confort. Pero el aire es un fluido que cuando lo diseñan a un equipo, sea un split, por ejemplo, mini split, están teniendo en cuenta que, que ese aire, ese fluido, tiene que circular a través de la evaporadora, la condensadora, el motocompresor. Entonces, si a vos te dicen, mira, mínimo 20 centímetros del techo o cielo raso terminado, te están poniendo un condicionamiento de instalación. Si vos no lo respetás, alguna consecuencia negativa va a haber que tiene que ver con esto, ¿no? En la poca vida útil, porque como dice acá, la diferencia se encontrará en la vida útil del equipo, ¿sí? O la condensadora, la unidad exterior en modo frío. Pongamos que es un equipo frío solo. Lo mismo, te dice 20 centímetros de la pared, hacia la parte de atrás, la parte que, que va a quedar tapada, no la parte del frente. Y vos decís, le dejo 15, le dejo 10, anda igual. Sí, va a andar igual, pero no va a tener la eficiencia que tiene que tener, trabaja sobreforzado, el forzador, valga la redundancia del equipo y el motocompresor, por ende, va a tener problemas porque el fluido, que es el aire, tiene que circular y por algo te están diciendo esos 20 centímetros. Entonces, a veces la gente dice, no, es que la marca es mala. No, no es la marca, no es la marca, y acá pasa lo mismo.